El primer goblin legendario. Me llamo Rikit Brillaoreja. Ese no era mi nombre cuando nací, claro. Los goblins casi nunca conservamos el primer nombre. A veces porque era malo, a veces porque alguien más lo tenía, a veces porque se nos olvida, y a veces porque uno crece y descubre que el mundo ya lo llama de otra forma. Mi madre me llamaba Rick. Mi padre me llamaba Chispa. Mis hermanos me llamaban Rata, Orejas, Flaco, Saco, Tonto, Valiente, Mentiroso y, una vez, Promesa Familiar. Aunque eso último fue porque necesitaban que cargara una caja y querían convencerme. Brillaoreja me lo gané después, no por riqueza, no por nobleza, no por magia. Me lo gané porque conseguí mi primer anillo de cobre trabajando de manera honesta, lo pulí con ceniza, lo colgué en mi oreja izquierda y brillaba tanto bajo la lluvia sucia de Atalatar que un mediano vendedor de botones me gritó: Goblin! Vas a encandilar a los muertos. Desde entonces fui Rikit Brillaoreja. Y, si todo sale bien, algún día seré recordado como Rikit Brillaoreja, el primer goblin legendario de Atal. Oh Rikit el Grande. Oh Rikit el Terrible. Oh Rikit el sorprendentemente vivo. Ese último también me gusta. Tiene mérito. Nací en la ciudad exterior de Atalatar, en el barrio bajo de los Canales Torcidos. Aunque nadie lo llamaba así salvo los recaudadores, los portavoces de ley y los mapas viejos. Para todos los demás era simplemente Las Goteras, un lugar lleno de techos mal puestos, calles hundidas, humo bajo, barro permanente, tuberías que sudaban, ratas gordas, goblins flacos, niños gritones, lavanderas furiosas, perros sin dueño, olores con personalidad propia y tantas goteras que uno podía bañarse sin salir de casa si colocaba bien la cabeza. Las goteras estaban fuera de las grandes murallas de Atalatar, pero lo bastante cerca para verlas todos los días. Eso era importante. Cuando uno nace bajo la sombra de una muralla gigantesca, aprende dos cosas muy rápido. Primera, hay gente que vive dentro. Segunda, tú no. Pero yo nunca lo vi como algo malo. Los de dentro tenían palacios, archivos, torres, guardias atalitas, salones, jueces, nobles, escribas, baños limpios y puertas con demasiados soldados. Nosotros teníamos mercados, chatarra, comida frita, peleas, música, alcantarillas, carreras sobre tejados, secretos, fogatas comunales y la mejor vista de la ciudad cuando el sol, por error o misericordia, atravesaba las nubes. Además, si algo caía de arriba, casi siempre caía hacia nosotros. Y a los goblins nos encantan las cosas que caen. Mi madre se llamaba Yarra. Era pequeña incluso para una goblin, con orejas enormes llenas de alambres, cuentas rotas, 3 huesecillos de ave y un botón azul que decía haber encontrado en la ropa de un noble muerto. Nunca supe si era verdad, pero en mi familia las buenas historias eran más importantes que la exactitud. Trabajaba como mensajera de calle, lavandera ocasional, corredora de mandados y especialista en escuchar conversaciones ajenas sin parecer culpable. Podía cruzar medio barrio con 3 paquetes, 2 niños agarrados de la ropa y un cubo de agua sobre la cabeza sin derramar más de la mitad. Eso, en las goteras, era prácticamente una proeza marcial. Mi padre se llamaba Brook. Era chatarrero, reparador, buscador de objetos perdidos, recuperador de clavos, desarmador de cerraduras rotas, limpiador de desagües y, según él, ingeniero de oportunidades abandonadas. Tenía los dedos largos, una risa chillona y una habilidad maravillosa para encontrar utilidad en lo que otros llamaban basura. Nada es basura, Chispa, me decía. Solo hay cosas que todavía no encontraron su segunda vida. Eso incluía cucharas dobladas, correas partidas, botas sin pareja, engranajes oxidados, ruedas quemadas, lámparas agrietadas, hebillas, huesos, pedazos de vidrio, bolsas con agujeros, sogas demasiado cortas, cuchillos sin mango y, una vez, un casco enano tan abollado que lo usamos 3 inviernos como olla.
Éramos muchos hermanos, o al menos así lo recuerdo. Los goblins somos malos contando familia porque la familia se mueve. Algunos nacen, algunos llegan, algunos se van, algunos se quedan aunque no tengan sangre, algunos desaparecen y luego vuelven con otro nombre, otra cicatriz o una deuda nueva. Pero de los míos verdaderos, de los que compartieron techo, sopa y pulgas conmigo, recuerdo a 6. Taka era la mayor, rápida, mandona, valiente y con la mala costumbre de creer que los adultos sabían lo que hacían. Tenía una oreja rasgada por una pelea con un perro y decía que eso la hacía parecer capitana. Prit era el más inteligente. No fuerte, no rápido, pero podía mirar una cerradura, un contrato o una bolsa de monedas y descubrir por dónde respiraba. Soñaba con trabajar para un banco de Sigif, aunque nadie sabía si lo decía en serio o solo quería robar un banco desde dentro. Mog era grande para Goblin, lo que significa que llegaba a la cintura de un humano bajo y podía cargar casi lo mismo que un niño orco enfermo. Estaba muy orgulloso de eso. Nila era la única que cantaba bien. No como arpía, claro. Nadie canta como una arpía sin hacer pactos raros con el viento. Pero Nila podía cantar en callejones y conseguir que le dieran pan viejo, monedas pequeñas o, si el público era generoso, insultos creativos. Ella decía que todo aplauso empieza como ruido. Zook y Zik eran gemelos, o eso afirmaban ellos. Nadie les creía porque uno era gris verdoso y el otro pardo rojizo. Pero ellos decían que eso solo demostraba que habían nacido con variedad. Eran pequeños, rápidos y tan malos tomando decisiones que si uno decía, «vamos por ahí», el otro ya estaba trepando justo hacia el lado contrario. Y luego estaba yo. El último, el más flaco, el que escuchaba historias. Nacer goblin en las goteras no era precisamente comenzar la vida en una canción heroica. Cuando llovía, el techo lloraba sobre nosotros. Cuando nevaba, el humo de las chimeneas pobres se quedaba bajo las calles como una manta sucia. Cuando había trabajo, comíamos. Cuando no, también comíamos. Pero cosas con menos nombre. Nuls de sobras, sopa aguada de cutel, pan duro remojado, specknat cortado tan fino que parecía recuerdo de carne, raíces fritas y cualquier cosa que mi padre pudiera traer sin que tuviera dueño vivo, dueño importante o dueño capaz de perseguirlo. Pero éramos felices, no felices como los nobles, que necesitan músicos para recordarlo. Felices como goblins, ruidosos, hambrientos, vivos y convencidos de que mañana aparecería algo útil en algún montón de chatarra. Mi primer recuerdo es de mi madre atándome a su espalda con una tira de tela mientras corría por un mercado cubierto. Yo reía. Ella gritaba. Un vendedor humano gritaba más fuerte. Creo que nos perseguía por unas manzanas, o por una deuda, o por confundir manzanas con pago justo. Nunca me quedó claro. Mi segundo recuerdo es de mi padre sacando una cuchara torcida de un canal y levantándola como si hubiera encontrado una reliquia. Mira, Chispa, tu primera herramienta. Es una cuchara. Todo es herramienta si tienes suficiente hambre. Aún la tengo. Ya no sirve para comer. La afilé de un lado, le até cuero al mango y la uso para abrir cajas pequeñas, raspar barro de botas, cortar cuerda delgada y recordar que mi padre tenía razón casi siempre. Casi. La enfermedad llegó cuando yo tenía, creo, 6 años. Tal vez 5, tal vez 7. Los goblins medimos la infancia por inviernos, no por números, y aquel fue el invierno de la tos gris. No fue una gran plaga de esas que los escribas registran con nombres largos. No cerraron barrios. No vinieron clérigos importantes. No hubo pregones solemnes ni funcionarios con capas limpias. Fue una enfermedad pobre, de las que entran por rendijas, se sientan junto al fogón y se llevan a quienes ya estaban cansados. Primero tosió Nila, luego mi madre, luego medio callejón. Los humanos resistieron mejor. Los enanos ni se enteraron. Los medianos se fueron a barrios más secos. Los goblins hicimos lo que hacemos siempre. Hervimos agua, robamos carbón, compartimos mantas,
Mentimos diciendo, mañana mejoras. Y seguimos trabajando porque la enfermedad no paga alquiler. Mi madre murió una mañana en la que por fin dejó de llover. Eso fue muy de ella. Siempre decía que no quería morir con goteras haciendo ruido. No diré que fue hermoso. Las muertes pobres rara vez lo son. Pero estuvo rodeada de nosotros, de una manta caliente, de Nila cantando bajito, aunque también estaba enferma, y de mi padre sosteniéndole la mano como si pudiera anclarla al mundo con los dedos. Antes de irse, mi madre me tocó la oreja izquierda. Tú escuchas demasiado, Rick, me dijo. Eso es bueno, pero escucha también cuando el mundo te diga, corre. Yo asentí. No entendí. Los niños asienten mucho para ocultar que el mundo aún les queda grande. La quemaron esa misma tarde en una pira comunitaria, junto con otros 3 vecinos. Mi padre pagó con 2 semanas de trabajo limpiando desagües para que le permitieran colocarle el botón azul entre las manos. Dijo que si llegaba a algún lugar importante debía ir presentable. Yo lloré. Luego comí. Eso también pasa. Uno llora, y luego el cuerpo recuerda que tiene hambre. Al principio me pareció cruel. Después entendí que era una forma de victoria. Nila murió 2 semanas después, no por falta de canto. Cantó hasta el final. Decía que si los muertos se levantaban en Natal, ella quería levantarse afinada. La quemaron junto con una anciana que vendía cerveza ligera y un hombre que nadie reconoció. Suk dijo que quizá el hombre había sido rey de algo. Sig dijo que, si era rey, debimos revisar sus botas antes de quemarlo. Taka les pegó a ambos. Mi padre cambió después de eso. No se rompió. Los goblins pobres rara vez se permiten romperse. Solo se volvió más delgado, más callado y más decidido a traer comida, carbón y monedas, como si pudiera pagarle al mundo para que dejara de cobrarnos. Aceptó trabajos más peligrosos. Al principio eran desagües profundos, alcantarillas viejas, sótanos inundados, túneles bajo mercados. Luego fueron zonas cerca de la muralla interior, donde los constructores ricos no querían enviar aprendices humanos. Después llegaron las criptas selladas. Mi padre decía que eran solo túneles viejos. Los túneles viejos pagan mejor porque asustan más, decía con una sonrisa demasiado grande. Y si algo asusta a un humano adulto, seguro dejó caer buenas herramientas. Un día no volvió, así de simple. Salió con una cuerda, una lámpara, 2 clavos largos y mi cuchara, que yo le había prestado para darle suerte. Volvió la cuchara 3 días después, en manos de un kobold de ojos tristes que trabajaba con él. Dijo que un piso se dio bajo una cámara antigua. Dijo que buscaron. Dijo que no pudieron bajar más. Dijo que escucharon golpes durante un rato, luego nada. No trajeron cuerpo. Eso fue lo peor para Taka. En Atal, cuando no hay cuerpo, no hay descanso. Hay imaginación. Y la imaginación es un bosque lleno de caminos malos. Yo decidí algo ese día. Si mi padre se había perdido bajo Atalatar, entonces algún día yo bajaría lo suficiente para encontrarlo. Y si ya no era mi padre, si era otra cosa con sus manos largas y su risa rota, igual le diría que su cuchara seguía sirviendo. Taka tomó el mando de la familia. Era lo correcto. También fue una desgracia. Taka era valiente, trabajadora y demasiado orgullosa para aceptar que ser goblin pobre significa elegir bien tus miedos. Consiguió empleo con una cuadrilla de reparación de techos cerca de los mercados cubiertos. Pagaban mejor que cargar basura. También era más peligroso, porque los techos de la ciudad exterior están hechos de madera húmeda, promesas y clavos reutilizados por mi padre 20 veces. No se preocupen, nos dijo la primera mañana. Desde arriba se ve todo. Si encuentro comida, la tiro. Si te caes también, dijo Prit. Taka le lanzó una bota. Durante meses trajo monedas, pan, pedazos de cuerda, clavos buenos y una vez una cinta roja que dijo haber encontrado en un balcón noble. Se la ató a la oreja rasgada y caminó como capitana de verdad. Murió en una tormenta de otoño. Un tramo del techo se dio mientras trabajaban de noche para terminar antes de una inspección. No fue culpa de ella, dijeron. Tampoco de nadie importante, claro.
En Natal las culpas suben con dificultad y bajan rapidísimo. Nos pagaron 3 reals por sus herramientas perdidas. Prit intentó exigir más. El capataz le enseñó un contrato con letras pequeñas. Prit aprendió a odiar las letras pequeñas ese día. Taka sí tuvo cuerpo. La quemamos con su cinta roja. Mo quiso quedarse con ella, pero Prit dijo que los capitanes necesitan bandera incluso en la pira. Me gustó eso. Prit fue el siguiente. Yo creía que Prit sería el que sobreviviría. Era listo. No corría hacia peligros brillantes como Suk y Sik. No aceptaba desafíos. No confiaba en humanos sonrientes. Sabía leer lo suficiente para notar trampas y contar lo suficiente para saber cuándo nos estaban robando. Por eso terminó metido en deudas. La inteligencia es útil, pero también hace que uno crea que puede ganarle al mundo en su propio juego. Prit empezó llevando mensajes para corredores de apuestas, luego copiando números para prestamistas, luego revisando bolsillos en mercados, pero decía que eso era recaudación espontánea. Luego trabajó para un hombre de Sigif que usaba guantes limpios y jamás decía su verdadero nombre. Solo son cuentas, nos dijo. Las cuentas mataron a papá casi tanto como el túnel, respondió Mok. Papá no sabía leer contratos. Tú tampoco sabes leer personas. Prit se enfadó. Tenía razón en enfadarse. Mok tenía razón en decirlo. Durante un tiempo, Prit prosperó. Compró una manta gruesa, botas casi de su talla y cerveza ligera para todos. Me regaló mi primer cordón de cuero para la oreja. Cuando seas famoso, di que yo invertí en ti, me dijo. ¿Cuánto? El cordón. Eso no parece mucho. Las grandes fortunas empiezan con poco. Luego desapareció durante 5 días. Volvió con un ojo hinchado, 2 dientes menos y una sonrisa que intentaba ser normal. Dijo que había tenido un malentendido financiero. En Natal, eso significa que alguien con más amigos que tú cree que le debes dinero. Trabajó 3 meses pagando intereses. Luego aceptó un encargo nocturno. Entrar en una oficina, cambiar un libro de registros y salir antes del cambio de guardia. No debía haber nadie. Siempre dicen eso. Lo atraparon. No murió allí. Prit era demasiado útil para morir rápido. Lo sentenciaron a labor por falsificación, entrada ilegal y daño económico. Lo vi una vez después, encadenado con otros trabajadores, camino a reparar un canal congelado. Me sonrió. Rick, me gritó, si te haces héroe, no firmes nada sin leer. No sé leer bien. Entonces aprende, idiota. Fue la última vez que lo vi vivo. Meses después nos avisaron que murió durante una cuadrilla de invierno. Fiebre, agotamiento, mala comida, mala suerte. Todo junto. Nos entregaron un recibo de deuda parcialmente saldada y un pequeño paquete con sus cosas. Una aguja, 3 botones, un trozo de lápiz y una hoja donde había practicado mi nombre. Riquit. Lo había escrito mal 7 veces y bien una. Guardé la hoja como tesoro. Mok no supo qué hacer con tanta pérdida, así que hizo lo único que sabía, cargar cosas más pesadas. Entró con los descargadores del río. Allí llegaban barcazas todos los días. Grano, hierro, madera, cuero, cajas de cerámica, barriles de cerveza, sal, carbón, herramientas, armas, trastos, muebles, pescado, café, especias, cosas que olían a Hanikar y cosas que nadie debía abrir sin permiso. Mok era feliz cuando trabajaba. Le gustaba sentir que servía para algo. Le gustaba que los humanos dijeran, «Ese goblin carga bien». Para otros habría sido insulto. Para Mok era título. Durante 2 años nos sostuvo casi él solo. Yo hacía mandados, limpiaba chimeneas, recogía chatarra, espantaba ratas y vendía piezas pequeñas. Suk y Sik hacían de todo, casi siempre mal. Pero Mok traía monedas constantes. Un día aceptó descargar durante una crecida del río. Pagaban el doble. Él dijo que el doble era una señal de los dioses. Yo le dije que el doble era una señal de peligro. Él me despeinó. Chispa,
Tú sueñas con pelear monstruos. No me digas cobarde por pelear cajas. No volvió esa noche. Tampoco a la siguiente. Recuperaron su cuerpo río abajo, cerca de un muelle secundario. No diré más, no hace falta. El río cobra como cualquier prestamista, solo que no entrega recibo. Lo quemamos con una cuerda de carga sobre el pecho. Suk dijo. Mok habría querido una caja. Sik respondió. No, habría intentado cargar su propia pira. Reímos. Lloramos también. Pero reímos primero, porque Mog habría preferido eso. Después de Mog quedamos Suk, Sik y yo. Eso es decir, que quedé yo con 2 problemas con patas. Los gemelos no eran malos. Eran brillantes como chispas de herrería, bonitos un instante y luego capaces de prender fuego a tu manga. Tenían una idea nueva cada día. La mayoría terminaba con correr, esconderse o prometer que jamás volveríamos a hacer eso. Trabajaron como limpiadores de jaulas en una arena menor. Duraron 4 días. Como ayudantes de alquimista. Duraron 1 tarde y media. Como recolectores de hongos en sótanos. Duraron hasta que descubrieron que algunos hongos chillaban. Como mensajeros. Duraron bastante, porque correr se les daba bien y mentir también. Yo pensé que quizá los 2 sí llegarían lejos. Y llegaron. Muy lejos. Suk se unió a una cuadrilla de cazadores urbanos que limpiaba túneles menores bajo la ciudad exterior. No cazadores de los grandes, no de esos que entran al bosque y vuelven con pieles raras. Estos cazaban ratas, perros enfermos, murciélagos, cosas de alcantarilla y, alguna vez, cadáveres que se movían donde no debían. Trabajo noble, dijo Suk. Protejo la ciudad desde abajo. Un goblin legendario puede morir peleando contra un caballero del hielo, un devorador de cadáveres, un brujo, una bestia del bosque o un noble enojado. Pero no por botas malas. Hay niveles de tragedia. Mi lista era larga. Capa de invierno decente. Botas resistentes. Mochila. Cuerda. Pedernal. Cuchillo bueno. Honda. Saco de dormir sin demasiados habitantes. Raciones de 1 semana. Una botella de agua clara. 2 vendas. Una moneda funeraria, por si acaso. Un mapa, aunque estuviera mal. Un nombre que sonara heroico. El nombre fue lo más barato. Lo demás tardó años. Durante esos años vi a Talatar desde abajo. Vi la guardia atalita marchar sobre puentes mientras yo buscaba clavos en el barro. Vi magos de la torre del Balaku cruzar en carruajes cerrados con cortinas negras. Vi nobles arrojar más comida en una noche que mi calle comía en 1 semana. Vi portavoces de ley explicar contratos a gente que asentía sin entender. Vi goblins reparar alcantarillas mientras humanos se tapaban la nariz y luego caminaban sobre calles limpias sin mirar hacia abajo. Vi muertos también. Atal siempre te recuerda a eso. Un borracho que se quedó dormido en la nieve y fue atado antes de que despertara mal. Una anciana sin familia, quemada por colecta del barrio. Un caballo que se levantó después de una caída y mordió a su dueño antes de que los guardias lo derribaran. Un trabajador de túnel que regresó caminando 3 días después de su funeral y causó tal lío que todos dijeron que era mala señal, aunque yo pensé que al menos era puntual. Uno se acostumbra. No del todo. Nunca del todo. Pero aprende a llevar cuerda, fuego y humor. A los 16 inviernos, o quizá 17, conseguí mi mejor trabajo. Ayudante menor en un almacén de objetos recuperados cerca del distrito fluvial. No era elegante, pero era perfecto para mí. Llegaban restos de caravanas, casas quemadas, talleres cerrados, cargamentos dañados, herramientas confiscadas, muebles rotos, armas partidas, baúles sin dueño y cosas que los ricos preferían no recordar. Mi labor era separar lo útil de lo peligroso, lo vendible de lo maldito, lo reparable de lo que debía quemarse y lo que podía venderse a goblins de lo que sería una ofensa al comercio. Encontré maravillas. Una brújula que siempre apuntaba hacia el olor más fuerte. Un casco con una abolladura en forma de cara triste. 3 cucharas de plata falsas.
Un libro de plegarias usado para ocultar cartas de amor. Una espada rota que aún se creía importante. Un frasco de polvo relámpago vacío, por suerte. Una bota izquierda magnífica. Solo izquierda. Y mi tesoro. Una vieja mochila de explorador, con correas gastadas pero fuertes, varios bolsillos ocultos y una mancha que parecía sangre, vino o salsa de tomate. Decidí que era salsa de tomate porque las otras opciones costaban más limpiar. La compré por descuento de empleado. Dormí abrazado a ella. No por tristeza, por precaución. En las goteras, si algo bueno no está atado a ti, ya pertenece al barrio. La última pieza fue la daga. No una reliquia. No mágica. No de plata bendita. No con nombre antiguo. Una daga común, corta, resistente, con mango de cuero oscuro y hoja bien cuidada. La compré a un soldado retirado que necesitaba pagar una deuda de juego. ¿Sabes usarla?, me preguntó. Sí. ¿Contra qué? Contra bolsas, cuerdas, pan duro y gente distraída. El soldado me miró. Luego se rió. Honesto, vivirás más que un valiente. Me la vendió 2 reals más barata. Ese día supe que estaba listo. No listo como los héroes de las canciones, que siempre parecen tener destino, maestro, espada, profecía y cabello movido por viento dramático. Listo como Goblin. Con mochila usada, daga común, botas de segunda mano, capa remendada, cuerda corta, honda, 3 piedras favoritas, cuchara afilada, moneda funeraria, raciones, un mapa malo y suficiente optimismo para molestar a los dioses. Fui a despedirme de todos. De Cecil Kobold, que me regaló una cuña de hierro. Para puertas tercas, dijo. De Borren mano quieta, que me golpeó la cabeza con un bastón. Para memoria, dijo. De Mirka, la vendedora de Nulls, que me dio 6 bolas de masa envueltas. Para que no mueras antes del camino, dijo. Del viejo mediano de la casa de empeño, que me vendió por 1 céntimo una pluma roja. Para que parezcas más caro de lo que eres, dijo. Luego fui al lugar donde habían quemado a mi madre y a Nila. No quedaba nada de aquella pira, claro. Las ciudades pobres usan cada espacio 1000 veces. Ahora había un puesto de cerveza ligera y una pared donde alguien había pintado un sol amarillo muy feo. Me gustó. Un sol mal pintado sigue siendo sol. Toqué mi oreja izquierda, donde llevaba mi anillo de cobre. En la derecha llevaba 6 cosas pequeñas. La cinta roja de Taka, el cordón de Prit, un hilo de la cuerda de Mog, la llave oxidada de Suk, una cuenta parda de Sik y un botón azul que decía ser de mi madre, aunque quizá era otro. No importa. Los recuerdos no necesitan ser exactos para ser verdaderos. Me voy, les dije. Nadie respondió. Buena señal. En Atal, si los muertos responden, suele ser problema. Voy a ser aventurero. Y después héroe. Y después leyenda. Y después probablemente estatua. Aunque espero que no muy pronto, porque las estatuas no comen. El viento sopló entre los techos. Una gotera cayó justo sobre mi nariz. Lo tomé como bendición familiar. Salí de las goteras al amanecer, aunque el cielo estaba tan gris que podría haber sido tarde, noche o martes. Atalatar rugía como siempre. Campanas, ruedas, barcazas, gritos, mercados, guardias, animales, martillos, vendedores, deudores, escribas, niños, música y el río moviendo al reino como una gran vena azul. Me uní a una caravana pequeña rumbo a Juno. No como guardia, claro. Nadie contrata a un goblin flaco como guardia si aún aprecia sus mercancías. Me aceptaron como ayudante, corredor, reparador menor y criatura que cabe donde los demás no. Buen título. Muy profesional. El carretero me miró de arriba abajo. ¿Experiencia? Sobreviví a Atalatar. Eso no es oficio. Lo será cuando sea famoso. ¿Y cómo te llamas, famoso? Enderecé la espalda. Ajusté mi mochila. Hice que mi anillo brillara con la poca luz que había. Rikit Brillaoreja, dije. Futuro primer goblin legendario de Atal. El carretero escupió a un lado.
Súbete antes de que cambie de opinión. Obedecí. Los héroes inteligentes obedecen cuando les conviene. Mientras la caravana avanzaba, miré hacia atrás. Las murallas de Atalatar se levantaban enormes, frías y hermosas de una manera abusiva. Más abajo, la ciudad exterior se extendía como un montón de humo, barro, techos, hambre, esperanza y ruido. Allí estaban mis muertos, mis deudas, mis trabajos, mis errores, mis tesoros y todas las razones por las que yo no podía quedarme. Sentí ganas de llorar. También sentí hambre. Decidí comer un Nuls. Las dos cosas podían esperar turnos. El camino hacia Juno estaba húmedo, lleno de baches y promesas. Más allá estarían bosques, muertos, nobles, cuevas, monstruos, gremios, ladrones, ruinas, ríos, brujas, tesoros, peligros, gente que me despreciaría, gente que me contrataría y, con mucha suerte, alguien que algún día diría: ¿un gran héroe goblin? Claro que hubo uno. El primero fue Rikit Brillaoreja. Sonreí tanto que me dolieron los colmillos, porque mi historia había sido triste, sí, horrenda incluso, pero también había sido mía. Y si un goblin puede nacer en las goteras, perderlo casi todo, juntar suficientes monedas para comprar botas usadas y aún así salir al camino convencido de que será leyenda, entonces quizá el mundo no es tan grande. O quizá sí lo es. Mejor. Las cosas grandes hacen más ruido cuando las conquista alguien pequeño.